Lo que ocurrió con la llamada lista de los 50 defensores de México no fue un simple error de comunicación del PRI. Fue algo mucho más grave. Fue una exhibición descarnada de su agotamiento político. Y, al mismo tiempo, fue una escena que fortalece de manera casi perfecta a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque confirma ante la opinión pública que sus adversarios siguen atrapados en el mismo pasado que dicen querer superar. La fuerza del momento no está solo en la lista, está en el contraste. Mientras Sheinbaum gobierna con una narrativa de continuidad, disciplina y consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación, el PRI aparece ofreciendo exactamente lo que una parte enorme del electorado ya decidió castigar: figuras desgastadas, nombres asociados a escándalos, deuda, corrupción y una defensa torpe de una estructura política que parece vivir de sus ruinas. Ese es el verdadero punto de quiebre. Sheinbaum no necesita lanzar una ofensiva frontal contra el PRI. No necesita sobreactuar. No necesita siquiera responder cada provocación. Su ventaja estratégica nace de algo más poderoso: dejar que la oposición revele sola su fragilidad. Y eso es precisamente lo que ocurrió. La lista pretendía transmitir fuerza, organización y capacidad de combate rumbo al nuevo ciclo político. Pero terminó transmitiendo miedo, encierro y dependencia de los mismos cuadros que cargan con el desprestigio del viejo régimen. Ahí es donde Claudia Sheinbaum se vuelve el centro absoluto de la narrativa, porque cada movimiento fallido del PRI reordena el tablero a su favor. Cada nombre cuestionado en esa lista refuerza la idea de que, frente a ella, no hay una oposición renovada, sino una élite incapaz de reformarse. Cada intento del priismo por presentarse como defensor de México termina empujando a Sheinbaum a una posición todavía más sólida, la de una mandataria que no solo gobierna, sino que observa cómo sus rivales se hunden bajo el peso de sus propias decisiones. Pero este episodio no apareció de la nada. No es un accidente aislado ni una torpeza momentánea. Es la consecuencia visible de una decadencia larga, acelerada por una dirigencia que convirtió la supervivencia personal en estrategia partidista. Y para entender por qué esta escena beneficia tanto a Sheinbaum, hay que mirar el mapa completo del poder que se está reconfigurando detrás del escándalo. Para entender por qué este momento fortalece tanto a Claudia Sheinbaum, hay que mirar el tablero completo del poder en México. Porque lo que estamos viendo no es solo el error de un partido. Es el resultado de una transformación política que lleva años debilitando a sus adversarios y concentrando fuerza en un solo eje. Hace no mucho tiempo, el PRI no era simplemente un partido, era el sistema. Durante más de 7 décadas, definió las reglas del juego, controló instituciones y moldeó la vida política del país. Pero ese modelo comenzó a resquebrajarse, primero lentamente, luego de forma acelerada, hasta llegar al punto actual, un partido que apenas sobrevive, con presencia territorial reducida y una base militante en fuga constante. En ese contexto emerge Claudia Sheinbaum, no como una figura aislada, sino como la heredera directa de un proyecto político que capitalizó ese desgaste. Su llegada al poder no es un accidente, es la culminación de una narrativa que opone dos fuerzas claras: el pasado representado por los partidos tradicionales y el futuro encarnado en la Cuarta Transformación. Aquí es donde la estrategia se vuelve más interesante. Sheinbaum no construye su poder únicamente a partir de sus decisiones de gobierno, lo hace también aprovechando la incapacidad de sus adversarios para reinventarse. Cada error del PRI, cada escándalo, cada división interna, no solo debilita a ese partido, sino que refuerza la percepción de que el proyecto de Sheinbaum es el único con dirección clara. El papel de Alejandro Alito Moreno dentro de esta dinámica es clave. Su liderazgo ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del partido. Bajo su dirigencia, el PRI no solo ha perdido elecciones, ha perdido identidad, ha perdido cuadros, ha perdido credibilidad y, lo más importante, ha perdido la capacidad de ofrecer una alternativa política viable. La famosa lista de los 50 defensores de México debe entenderse dentro de ese marco. No es una estrategia aislada,
Es el reflejo de una lógica interna, donde la lealtad personal pesa más que la viabilidad electoral. En lugar de abrir el partido a nuevas figuras, se cierra sobre sí mismo. En lugar de renovar su discurso, intenta imitar el lenguaje del gobierno sin lograr apropiárselo. Ese intento de copiar el discurso oficial es otro punto crítico, porque cuando el PRI habla de defender México, entra en un terreno donde el gobierno ya tiene ventaja narrativa. La administración de Sheinbaum asocia esa defensa con programas sociales, estabilidad económica y cercanía con la población. En cambio, cuando el PRI usa el mismo lenguaje, queda atrapado en una contradicción, intenta hablar como el gobierno, pero con rostros que representan lo que el propio gobierno critica. Ese desajuste es oro puro para Sheinbaum, porque convierte cada mensaje de la oposición en un refuerzo indirecto de su propia narrativa. Es una especie de espejo político donde el PRI refleja exactamente lo que la presidenta necesita mostrar, que el viejo sistema no ha cambiado. Mientras tanto, la popularidad de Sheinbaum se mantiene alta, en rangos que superan el 70%, pero ese dato no puede analizarse de forma aislada. No es solo el resultado de sus políticas, es también el efecto del vacío que deja una oposición incapaz de articular una crítica coherente. En política, el poder no se mide solo por lo que haces, sino por lo que los otros no pueden hacer frente a ti. Y ese vacío no se limita al PRI, se extiende al resto de la oposición, el PAN y el PRD, al aliarse con un partido en crisis. Han terminado arrastrados por su desgaste. En lugar de fortalecerse, han diluido su identidad en una alianza que no logra convencer al electorado. Todo esto crea una situación inédita, un escenario donde Claudia Sheinbaum no solo gobierna con ventaja, sino sin un contrapeso claro. Y eso abre una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando el poder deja de tener una oposición real que lo desafíe? La respuesta comienza a tomar forma justo en el momento en que el PRI intenta reaccionar y termina profundizando su propia crisis. El intento del PRI por reaccionar no solo falló, aceleró el conflicto interno hasta un punto de ruptura visible. La lista de los 50 defensores de México no fue recibida como una señal de reorganización. Fue interpretada como una provocación dentro del propio partido. Y ahí es donde el conflicto deja de ser externo contra Claudia Sheinbaum y se convierte en una guerra interna que termina debilitando aún más al PRI frente a la opinión pública. Las voces críticas no tardaron en aparecer. Figuras históricas del priismo, como Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones, rompieron el silencio, no con matices, no con prudencia, con una exigencia directa a la renuncia de Alejandro Moreno. Ese momento es clave, porque revela algo que Sheinbaum entiende perfectamente: la oposición no solo está débil, está fracturada. Y una oposición fracturada no puede construir narrativa, no puede coordinar estrategia, no puede disputar el poder. El PRI queda dividido en dos bloques muy claros. Por un lado, la cúpula cercana a Alito, que controla recursos, candidaturas y estructuras. Por otro, una vieja guardia marginada, que observa el colapso sin capacidad real de revertirlo. Este tipo de fractura es letal, porque no se resuelve con elecciones internas ni con ajustes superficiales. Es una crisis de legitimidad, y cuando un partido pierde legitimidad interna, automáticamente pierde fuerza externa. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum no interviene. Ese detalle es fundamental. En cualquier otro escenario, un gobierno habría aprovechado para atacar, para presionar, para intentar capitalizar de forma directa el conflicto. Pero Sheinbaum hace lo contrario. Se mantiene al margen. Y ese aparente silencio no es pasividad, es cálculo. Porque cada declaración de los críticos del PRI valida su narrativa. Cada enfrentamiento interno debilita aún más a sus adversarios. Cada intento de defensa termina exponiendo nuevas contradicciones. Aquí es donde el conflicto escala. Porque el problema ya no es solo la lista, es lo que la lista representa. Representa un modelo político que se niega a desaparecer. Representa una estructura que protege lealtades en lugar de resultados. Y representa
Sobre todo, una desconexión total con el electorado. Los números lo reflejan con claridad. La pérdida de más de 600,000 militantes no es una simple caída. Es una hemorragia política. Es la base abandonando el proyecto. Es el aparato territorial dejando de responder. Es el síntoma de que el partido ya no moviliza, ya no convence, ya no representa. Y en ese vacío, Sheinbaum crece, no porque ataque, sino porque contrasta, de un lado, un gobierno que proyecta continuidad, orden y dirección. Del otro, una oposición atrapada en luchas internas, reciclando figuras y repitiendo errores. Ese contraste no necesita explicación, se vuelve evidente para el electorado. Pero hay un punto aún más profundo en este conflicto, y es que el PRI no solo está perdiendo poder, está perdiendo sentido. Ya no queda claro qué representa, ya no queda claro a quién defiende, ya no queda claro por qué debería existir como alternativa, y cuando un partido llega a ese punto, entra en una fase peligrosa la irrelevancia. Esa es la verdadera crisis que se está desarrollando. Y esa es la crisis que Claudia Sheinbaum está capitalizando sin confrontación directa. Porque mientras el PRI intenta sobrevivir, ella ya está jugando en otro nivel del tablero. Un nivel donde la lucha no es por resistir, sino por consolidar un dominio más amplio. Y para entender cómo logra hacerlo sin atacar frontalmente, hay que analizar la lógica estratégica detrás de sus movimientos. Para entender por qué Claudia Sheinbaum no necesita atacar directamente al PRI, hay que entrar en la lógica más profunda de su estrategia. Porque lo que está ocurriendo no es casualidad, es una forma de ejercer poder sin confrontación visible. Sheinbaum no está construyendo su dominio solo con decisiones de gobierno. Está utilizando algo más sofisticado, el contraste estructural. Es decir, dejar que la realidad política genere una comparación constante entre su proyecto y el de sus adversarios. Y en ese terreno, cada error del PRI se convierte automáticamente en una ventaja para ella. La lista de los 50 defensores de México es el ejemplo perfecto, no porque sea escandalosa en sí misma, sino porque activa un mecanismo narrativo muy potente. Cuando el PRI presenta figuras cuestionadas como defensores, el mensaje que llega al público no es el que el partido intenta comunicar, es otro que no han cambiado. Y ahí está la clave. Sheinbaum ha logrado posicionar su proyecto como una ruptura con el pasado, como una transformación. Entonces, cada vez que el PRI muestra continuidad con ese pasado, refuerza exactamente el marco que beneficia a la presidenta. Esto se vuelve aún más evidente con el fenómeno que algunos analistas llaman parasitismo lingüístico. El PRI intenta apropiarse del lenguaje del gobierno. Habla de defender al pueblo, de proteger a México, de representar intereses nacionales, pero lo hace sin credibilidad, sin coherencia, sin respaldo social. Y en política, el lenguaje sin legitimidad se convierte en caricatura. Cuando el gobierno habla de defender a México, el mensaje conecta con programas sociales, con políticas públicas, con una narrativa de cambio. Cuando el PRI usa las mismas palabras, el recuerdo que activa es distinto: corrupción, deuda, privilegios. Ese desfase es letal, porque no solo anula el mensaje del PRI, lo convierte en propaganda involuntaria para Sheinbaum. Aquí aparece lo que podríamos llamar el verdadero plan maestro, aunque no necesariamente sea un plan explícito. Es una dinámica que funciona por sí sola. La oposición se expone, el gobierno se fortalece. Sheinbaum entiende que en este momento no necesita desgastarse, no necesita entrar en cada debate, no necesita responder a cada ataque. Su estrategia consiste en seleccionar cuidadosamente cuándo actuar y cuándo dejar que el escenario se desarrolle por sí mismo. Y eso tiene un efecto acumulativo. Cada semana que pasa, la oposición pierde cohesión. Cada error amplifica la percepción de crisis. Cada intento fallido de reorganización refuerza la idea de decadencia. Mientras tanto, el gobierno mantiene una línea clara: continuidad del proyecto, estabilidad política y conexión con su base social. Ese equilibrio es difícil de romper.
Porque incluso si la oposición intenta cambiar de estrategia, arrastra un problema estructural, su credibilidad ya está dañada. Y reconstruir credibilidad en política no es cuestión de meses. Es un proceso largo, incierto y muchas veces irreversible. Aquí es donde la posición de Sheinbaum se vuelve aún más fuerte. No solo tiene apoyo popular, tiene control narrativo y tiene un entorno político que juega a su favor. Pero toda estrategia tiene consecuencias. Y cuando un actor político comienza a concentrar tanto poder, el impacto no se limita a sus adversarios. Se extiende a todo el sistema. Cambia las reglas, redefine los equilibrios, abre nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. La pregunta ya no es solo cómo Sheinbaum ha llegado a este punto. La pregunta es qué significa esto para el futuro político de México. Y esa respuesta comienza a tomar forma a partir de las consecuencias que este colapso está generando en cadena. Las consecuencias de este colapso no se limitan al PRI. Se están extendiendo como un efecto dominó que está redibujando por completo el mapa político de México. El primer impacto es evidente: la casi desaparición del PRI como fuerza relevante. Pero lo verdaderamente importante no es la caída en sí, sino lo que deja detrás: un vacío. Un espacio político que durante décadas estuvo ocupado y que ahora queda sin un actor capaz de llenarlo con credibilidad. Y en política, los vacíos no permanecen vacíos por mucho tiempo. Claudia Sheinbaum y su movimiento lo saben, y están avanzando para ocupar cada uno de esos espacios, no solo a nivel nacional, sino en estados, municipios y estructuras locales. Donde antes había presencia priista, ahora se consolida una nueva red de poder alineada con el proyecto de la Cuarta Transformación. Este proceso tiene una consecuencia directa: la concentración de poder. Para los simpatizantes de Sheinbaum, esto representa una oportunidad histórica. Un escenario donde, por primera vez en mucho tiempo, un proyecto político puede avanzar sin bloqueos constantes, sin negociaciones que diluyan reformas, sin la presión de una oposición que tradicionalmente frenaba cambios estructurales. Pero para otros sectores, esta misma situación genera preocupación, porque cuando el poder se concentra, también se reducen los contrapesos. Y sin contrapesos, el sistema político cambia de naturaleza. Se vuelve más eficiente en la toma de decisiones, pero también más vulnerable a errores no cuestionados. Aquí aparece una tensión clave en el futuro de México. Por un lado, un gobierno fuerte, con legitimidad electoral y capacidad de acción. Por otro, una oposición debilitada, fragmentada y sin narrativa clara. El problema para la oposición no es solo reconstruirse, es redefinirse, porque el modelo anterior ya no funciona. El discurso antiobradorista, que durante años fue su eje central, pierde fuerza frente a una figura como Sheinbaum, que no solo continúa ese proyecto, sino que lo adapta a una nueva etapa. Mientras tanto, dentro del PRI, el escenario es aún más complejo. La posibilidad de una renovación real parece cada vez más lejana. Alejandro Moreno mantiene el control del partido, y eso significa que cualquier intento de cambio profundo choca contra una estructura cerrada, diseñada para proteger a la cúpula actual. Las fugas seguirán, las renuncias continuarán, y el partido podría transformarse en algo simbólico, casi testimonial. Un actor presente en el registro, pero ausente en la competencia real. Para el PAN y el PRD, la situación no es mucho mejor. Su alianza con el PRI, lejos de fortalecerlos, los ha vinculado a su desgaste. Han perdido identidad, han perdido claridad. Y ahora enfrentan el desafío de reconstruir su imagen sin romper completamente con el bloque opositor. Todo esto configura un escenario inédito. Un sistema político donde un solo movimiento domina con claridad, mientras sus adversarios intentan sobrevivir. Un escenario donde Claudia Sheinbaum no solo gobierna el presente, sino que comienza a moldear el futuro político del país con muy pocos obstáculos reales. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Qué pasa cuando una figura política alcanza este nivel de control
¿Es el inicio de una etapa de estabilidad o el comienzo de una nueva tensión? Porque la historia política demuestra algo una y otra vez: ningún dominio es eterno. Pero algunos duran lo suficiente como para cambiar por completo las reglas del juego. Y justo ahí es donde se encuentra México en este momento. Lo que estamos viendo no es solo la caída de un partido, es el cierre de un ciclo histórico y la apertura de otro completamente distinto. El PRI, que durante décadas definió el rumbo de México, hoy se enfrenta a algo más profundo que una derrota electoral. Se enfrenta a la irrelevancia. Y lo más crítico es que esa irrelevancia no fue impuesta desde fuera. Fue construida desde dentro. Decisión tras decisión. Error tras error. Hasta llegar a este punto de no retorno. En contraste, Claudia Sheinbaum no solo se beneficia de este colapso, lo convierte en parte de su consolidación. No necesita exagerar su fuerza. No necesita destruir a sus adversarios. Basta con que estos sigan actuando como lo han hecho para que su proyecto se fortalezca por inercia. Ese es el verdadero cambio en el equilibrio político. Antes, el poder se disputaba. Hoy, el poder se acumula. Y en ese proceso, Sheinbaum ha logrado algo que pocos líderes consiguen dominar: no solo la acción política, sino también la narrativa. Ha convertido el pasado en un argumento a su favor. Ha transformado los errores de sus adversarios en evidencia de por qué su proyecto debe continuar. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque el debilitamiento de la oposición no elimina el conflicto. Solo lo transforma, lo desplaza, lo reconfigura y tarde o temprano, ese conflicto encontrará nuevas formas de expresarse. La gran pregunta ya no es si el PRI puede recuperarse. Esa etapa parece superada. La verdadera pregunta es otra. ¿Quién será capaz de ocupar el espacio que deja y cuándo? Mientras esa respuesta no aparezca, Claudia Sheinbaum seguirá avanzando con un margen de maniobra cada vez más amplio, consolidando estructuras, fortaleciendo su proyecto y definiendo las reglas de una nueva etapa política en México. Y si analizamos con frialdad lo que ocurrió el 13 de abril de 2026, la conclusión es difícil de ignorar. No fue solo un error del PRI, fue el momento en que quedó claro que el tablero cambió. Si este análisis te está ayudando a entender lo que realmente está pasando detrás de las noticias, suscríbete al canal. Porque aquí no solo contamos lo que ocurre, explicamos por qué ocurre. Porque la historia no se detiene. Y lo que estamos viendo ahora apenas es el comienzo.